¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Se escucha bien, sí. Gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en principio lo que tenemos que decir es que había una charla programada hoy que iba a dar la María Eugenia, ¿sí? Tuvo un inconveniente personal, no la va a poder dar, pero lo que vamos a hacer es subir una charla de ella, que o sea, es la misma charla que iba a dar hoy, ¿sí? Ya está video grabada, así la pueden ver, tanto están acá como los que están allá. ¿La pasamos? ¿La van a pasar ahora? Está. Y nada, la idea es que les mostremos las líneas que hacemos en el laboratorio y que cualquier cosa, o sea, paren en cualquier momento para preguntarlo. Sí. Sí, Es que lo sí. Pero no pasa. Y bueno, nada, va a empezar Federico, así que... Yo lo paso, Fede. Dale, gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vieron que Carmen y Andrés hoy están hablando por eso. Vinimos gran parte de los que somos el laboratorio de biología. Ana, Hernán, Diana, Guille, Fede, Caro, Lauta y yo. Somos como el 90% de par de personas más. Pero está, que vean si ya se quieren animar o algo. Más o menos nosotros somos el laboratorio de biología química, un laboratorio que es bastante particular entre la facultad, está entre medio del DQO y del DELIDO. Entonces algunos de nosotros tenemos más formación de grado más biológica, otros más química, y alguna un poco hasta agronómica, y por eso nuestra disciplina, que está como ahí en la intersección, tiene como este grupo de trabajo así bastante investigado. Bien, van a ser 4 charlas entonces, voy a empezar yo. La idea es como tienen cierta relación entre sí, ustedes lo están buscando. También aprovechen a encontrar como cosas que vieron teóricamente en el curso, o ejemplos en la aplicabilidad de lo que nosotros investigamos. También este curso y este laboratorio tienen que ver bastante lo que se investiga con lo que se dicta, a veces no pasa tanto así, en este caso pasa. Y como decía Hernán, pausan en cualquier momento, la charla es formal, pausan, preguntan, piden para repetir. Algunas de las cosas para nosotros las decimos todo el tiempo, no están obvias, y ustedes las pueden estar escuchando por primera o segunda vez, así que para. Dicho todo eso, tanto Ari como yo trabajamos en el tomate, y los dos principales insectos plaga, yo más bien, que tiene el tomate. El tomate entonces es una solanácea, que la papa, que la berenjena, que el pimiento, una familia bastante interesante para el estudio de diferentes cosas, y sobre todo las defensas que tienen plantas, son plantas defendidas en general las solanáceas. Y a su vez el tomate es la segunda hortaliza más producida en Uruguay. Mucho queda... pensé que era alguien del sur. Mucho queda... Quería ver si se veía todo bien. Es que no sé si se puede. Sí, se puede una bolsa de la comera con... ¿Yo lo aprieto? Con more. No está aquí. Es que no veo nada, soy un viejo, perdón. Ahí. More. Y alguna vez es high. ¿Ahí? ¿Este? ¿Este? Sí. El comando estaba en Italia, control shift, alt 9, 12. Está, genial. Tiene como varias, no pasado, tiene como varias. Bueno. Ah. Sí. Gracias. Bien, una de ellas es un lepidóptero, es una polilla. Está conocida como la polilla del tomate. Su nombre es Tuta absoluta, su nombre científico. Es bastante pequeña, tendrá 1 centímetro o 2. El adulto no causa daño, no se alimenta, como pasa en muchos lepidópteros adultos. Sí puede tomar néctar para hidratarse o tener algún recurso, pero más bien es su larva la que es minadora, tiene ese comportamiento que se mete para dentro de la hoja y va comiendo todo el mesófilo. Yo tengo alguna foto ahí que ojalá se vea. Y es la que causa el daño, y por eso nos centramos más en la larva para estudiar. Y luego también tenemos la mosca blanca, se ve medio poquito, no es una mosca, la mosca blanca, o sea, no es un díptero, es un hemíptero.
Y tiene un aparato picosuctor, quiere decir que pica a la planta, ¿sí? Introduce el estilete y ahí se va alimentando. Entonces, no solo causa el daño del debilitamiento de la planta, por estarle dando sus nutrientes, sino que a su vez, al penetrar las barreras físicas que tienen las plantas, puede ser vector de virus y otro tipo de enfermedades. Deja a la planta como más expuesta. Mínimamente para contarles el ciclo de vida, la polilla del tomate se llama el metábolo, que quiere decir que tiene una metamorfosis completa, o sea, el adulto pone sus huevos, después la larva pasa por 4 mudas, ¿sí? Y luego tiene un estado de pupa, un estado inmóvil, donde no se alimenta, donde se desarrolla, alcanza su madurez sexual, y a su vez es plaga de otras solanáceas. La tuta puede ser de morrón, de berenjena, pero su principal hospedero es el tomate y causa grandes daños en los cultivos protegidos, en los invernaderos. Luego, la mosca blanca es el metábolo, no tiene un ciclo completo, pero su último estadio de ninfa ya no se mueve, así que, pero no tiene una metamorfosis completa. Sí, la diferencia es que es muy prolífica, se ha detectado casi 900 especies de plantas que se puede alimentar, pero también tienen preferencias por ciertas familias, entre ellas está la solanácea, y entre ellas el tomate como uno de sus principales hospederos. Cuando nosotros íbamos al campo por otros motivos, esto es mentira, esto es el campo, pero encontrábamos ese tipo de situaciones, ¿sí? O sea, plantas que podían estar dañadas tanto por la larva, y ahí se ve más o menos cómo queda como medio transparente, acá se ve un poquito más también, es ese comportamiento de que tiene que se empieza como a comer el mesófilo. Y a su vez moscas todo alrededor, moscas blancas, tienen el tamaño bastante chiquititas, que en teoría pondría un poco en jaque la teoría de no competencia, ¿no? De por qué un herbívoro ataca una planta y viene otro herbívoro a alimentarse de la misma planta. ¿Tá? Cuando uno piensa en condiciones extremas, las larvas se comerían todos los mesófilos de las hojas y no habría nada para alimentarse de la mosca o viceversa. Entonces, algo está sucediendo. ¿Esto? Sí, ahí va. Entonces, el asesoramiento botánico, Dani. Sí, es lo que queda como en la piecita cuando ya se comió todo el mesófilo. El estudio está centrado en lo que son los compuestos orgánicos volátiles, que son así que box, cosas que ya saben, que son parte del metabolismo secundario, o sea, no son parte de los compuestos químicos esenciales para la planta. Están constituidos químicamente pueden ser terpenos, pueden ser bencenoides, algunos compuestos de cadena corta, son volátiles. Median interacciones de la planta y otros seres vivos, otros niveles. Puede ser con los polinizadores, como después van a ver en la charla de las abejas, pueden ser con otros herbívoros, como es en este caso, o pueden ser incluso con los depredadores de los herbívoros, los parasitoides, parasitoides, perdón, el tercer nivel trófico que vieron en el curso. Les había contado la importancia del sistema que trabajamos nosotros desde el punto de vista productivo. O sea, el tomate es importante en la producción uruguaya y los dos insectos principales plagas son estos dos. Pero a su vez tienen un interés desde el punto de vista ecológico, les hace re interesantes. Por esto que les contaba que la larva de la polilla tiene un comportamiento masticador, se va comiendo el mesófilo, y eso activa una ruta defensiva en las plantas mediadas por una fitohormona. Y mientras que la mosca blanca tiene un aparato picosuctor y por ende activa otra vía defensiva de la planta. E incluso está estudiado que la planta no puede tener los dos mecanismos activos al mismo tiempo. Entonces eso podría ser una hipótesis bastante fuerte de por qué los insectos evolucionaron de manera tal de compartir el hospedero. Como que de alguna forma podrían estar dándose cuenta de que una planta está atacada, por ende está siendo defendida para uno, traigo yo, y de los dos no se puede defender. ¿Son nativos? Tuta es regional. ¿Viste que natito? Sí, no reconoce Uruguay, pero esto hay Brasil, Paraguay.
Triangulares también, la mosca blanca, pero tiene como primas, o sea, de una familia en otros lados, y tiene una que es como más famosa, que es la bemicia, que es muy parecida, y que en Uruguay también hay bemicia, y por ser como más europea y más Asia, está mucho más estudiada. Entonces, a la hora de buscar bibliografía, hay poco sobre esta, pero hay millones sobre la otra. Entonces, los trabajos a veces los tratamos indistintamente para buscar información porque son realmente muy parecidos. Aún así, cuando está una, no está la otra, de las moscas blancas. Es como, o está la población de una, o está la de otra, no sé por qué. Y los compuestos orgánicos volátiles, al ser parte del metabolito secundario, varían por un montón de cosas. O sea, todo lo que se les ocurra. Si llueve, si no llueve, la temperatura, la presión, si le atacó algo, si los nutrientes del suelo. Eso van a ver que después torna un poco engorroso o presenta un desafío a la hora de investigar los volátiles. Porque siempre uno trata de controlar la mayor cantidad de factores que pueda, pero son tantos que se torna muy difícil. Ahora vemos una táctica que usamos para minimizar eso. Entonces, el objetivo general de todo el estudio, de lo que es mi tesis de doctorado, es ver cómo interactúan esos dos insectos, cómo eligen la planta hospedera, quién llega primero, quién llega después, y si de alguna forma los volátiles tienen algo que ver con estas elecciones, y si los volátiles tienen algo que ver, bueno, ¿qué volátiles son los que tienen que ver? Hay 3 objetivos, leanlo si quieren, no los lean. Es la química de los volátiles, el comportamiento de los insectos, y ver si nosotros podemos incidir en eso para alterar el comportamiento. ¿Está? Son los 3 pasos. Química, comportamiento y nosotros. Química. Caracterizar químicamente el perfil de volátil. Esto es una técnica bastante común que hacemos nosotros en el laboratorio, que es colectar los volátiles de las plantas y analizarlos por cromatografía gaseosa y por masas. Para eso lo que hicimos fue, tomamos una planta de un tamaño y un desarrollo medido, y le hicimos una colecta. La colecta, después ustedes van a ver cómo funciona cuando vayan al laboratorio, se pone en un recinto, en este caso es un cilindro grande, se pasa aire que se prefiltró, se prehumidificó, y al final hay una pipetita que tiene un absorbente, ¿cómo está buscando esa palabra? Un absorbente donde se retienen todos los volátiles. Y después eso lo diluimos, puede ser por calor, puede ser por un solvente, nosotros lo hacemos con un solvente, y lo ponemos en envases. Esta colecta lleva 72 horas. El día 1 ponemos una planta, y el día 3 la sacamos. Esa misma planta, ese mismo individuo, nosotros la sacamos de ahí, y lo que hacemos es exponerlo al daño de larvas. De una larva cada 2 folíolos, más o menos, en el día por 24 horas, y luego a ese mismo individuo planta, haciendo énfasis a propósito, le hacemos una nueva colecta. Usted más o menos ya puede imaginarse de por qué utilizamos este diseño de usar el mismo individuo planta. Al final del día nosotros no vamos a estar comparando los volátiles de planta sana con los volátiles de planta dañada, sino la diferencia que existe entre la misma planta sana y dañada. Esa es una forma de minimizar todos los demás factores, ¿sí? Porque los nutrientes del suelo, usamos la misma tierra siempre, pero no sabemos si es, mejor dicho, sabemos que no es completamente homogénea la tierra. La temperatura también, siempre es la misma, pero de pronto pasó algo en la cámara, subió la temperatura, bajó, y los días son más húmedos, etc. De esa forma minimizamos. Después van a ver que al final del día lo que hay que hacer es un montón de réplicas, porque las diferencias, si existen, a veces quedan un poco escondidas en todo esto, entonces se hace un montón de réplicas para ver si en diferentes condiciones se mantienen. Nosotros decimos 15. Ahí a modo de ejemplo, les muestro 2 cromatogramas. Ven que, bueno, no sé qué esperaban, pero es bastante sucio, o sea, hay un montón de compuestos. Sucio no es la palabra que voy a usar, sino como cargado de cosas. Y entre todo eso, vimos que en principio 4 de los compuestos, uno no sabemos cuál es, y masas no logramos identificarlo con masas.
presentan diferencias. Vean que, por ejemplo, este es bastante chico, este un poco más, ¿no? Y este es bastante chico también. Pero después, dentro de los que varían, también varía, por ejemplo, este que es el pico principal. Entre medio acá pusimos el estándar interno, que es una cantidad conocida que nosotros ponemos inyectar de masas y de esa manera poder independizar las corridas entre sí y expresarlos todos como equivalente estándar interno. Alguien creo que contó eso en el seminario. La otra. Ahí. Ahí, No sé si es importante, en la presentación se le roja es nada y en rojo ven la cantidad que hay de un compuesto y de otro, ven que bastante la diferencia. De hecho, si miran en forma general el fluxograma, todo crece como en la planta dañada. También es porque el insecto este le está dejando agujeros a la planta, ¿no? Una de las posibles causas no es solo que emita más, sino que se les estén escapando más del olor porque se está alterando toda la forma de la hoja. No es solo que agarramos un pico y decimos, bueno, de este hay más o de menos, hacemos un test, que también, sino que usamos unos software que están disponibles, che, ¿no? No se ve. Qué misterio. Bueno, acá hay todo como un círculo rojo, ¿no? Y el verde tampoco, el verde sí que más. Qué raro. Bueno, está. Cuestión, un software que está disponible online, que trabajó mucho, Alienes, y por suerte lo dejan libre y nosotros los estudios, nos permite ingresar una matriz horrenda, impresionante, con todos los compuestos de todas las corridas, de todos los planos. Un montonazo de información que a su vez nos permite variarlas. En este caso, que están variadas porque no se olviden que la planta 1 dañada es la misma que la planta 1 sana, la 2, ¿sí? Y eso lo contempla a la hora de hacer el análisis. Y básicamente lo que hace es, nos da formas de ver cómo se agrupan esas plantas. A su vez, este caso se llama PLS, realiza un test de permutaciones. El test de permutaciones lo que hace es desetiqueta una de las plantas, por ejemplo, ahora la sana 7, y la desetiqueta, no sé cómo, se hace trampa a sí mismo y se olvida de que es la sana 7, y trata, según sus compuestos, de predecir si pertenece a las dañadas o a las sanas. Eso lo hizo, en este caso creo que lo hicimos 2000 veces. De las 2000 veces, si se equivoca menos del 5%, famoso P menor a 0,75, podemos decir que la distribución entre los dos grupos que nosotros le planteamos es significativa. Que de hecho pasó, ¿está? Se equivocó, no se ve, pero 0,043, se equivocó, bueno, era obvio, 86 veces de 2000. ¿Está? Entonces nos dice que ese agrupamiento es diferencial. Y a su vez nos dice cuáles son los compuestos, nos da una lista de compuestos de los que más contribuyen a esa separación. ¿Está? Vieron que 0 dañada en este caso, por el software, que es el 0 es esta columna, y a su vez rojo no dice mucho y azul poco. Entonces nos dice, bueno, de este compuesto, de beta, hay un montonazo en la dañada y en la sana, y así. Solemos usar esto primero para hacer un pantallazo general y después ver si nos queremos centrar en ciertos compuestos. Ustedes vayan pensando qué nos puede permitir en un futuro saber cuáles son los compuestos que van variando. ¿Está? Yo ahí no veo. Para empezar, ni siquiera ves los círculos. Pero sí, hay todo un círculo rojo acá y hay un círculo verde acá. ¿Entiendo lo que vos decís? No es esos estudios que a veces vemos más como, o sea, más y todo eso, como paciente, no sé qué, y un círculo acá y un círculo acá. O sea, tienen un montón de cosas en común, plantas entre sí, un montón de los compuestos. De hecho, son muy pocos los compuestos que aparecen y desaparecen. Casi todo se regula de subir o bajar. Sí, también yo lo miro y no sé, para eso el software dice, a veces te da como visualmente más separaditos un poco y no te pasa el test de permutaciones, a veces te da más superpuestos y pasa. Cuando no hay nada, ves dos círculos casi superpuestos o dos manchas morfas casi superpuestas. Esto también permite otras cosas, como por ejemplo detectar outliers, es decir, plantas que por alguna razón, ¿no? Si la sana y la dañada crece bien acá, yo... También puede pasar que estén quiere varios componentes, varios planos, y vos ahí ves la. Entonces, eso puede estar parado.
y por eso tenemos acá Igual, es una sola de las más. sí, o sea, igual es, o sea, los componentes que están buscando ahí ustedes son los que tienen mayor, implican mayor diferencia. Pero aparte, o sea, también, o sea, el test de connotación no le da una locura estadísticamente. Le da ahí en el límite, pero es válido, porque en realidad está analizando muchos compuestos al mismo tiempo. Y aparte, o sea, lo que decía Fede, cuando nos muestra los heatmaps que están ahí al costado, pues ahí tenés 4 compuestos que claramente son diferentes entre uno y otro. Y aparte es contrapuesto. Entonces es como que en realidad, más allá de que gráficamente no lo ves y que tiene razón Ana, en realidad en un plano vos lo tenés que ir separado porque no se ve bien, pero el verde está como vertical y el rojo está como gris. La parte vertical está en el verde. Hay una. Yo no soy muy especialista en esto, pero o sea, más o menos cuando te haces loco, algo diferente hay. Tal vez habría que aumentar el N, que es un poco mejor, pero la diferencia está. Sí, después, en ecología, supongo que todas las disciplinas, pero lo que conocemos en psicología, después de que ver si esto tiene sentido. Por ejemplo, ver de dónde salen esos compuestos, si tiene algún sentido biológico, se buscan bibliografía, capaz que encontrás, el número beta siempre cambia, o capaz que encontrás que no, y que eso, o al revés, lo que has reportado, que decís, mira, cada vez que haces una colecta y entra en contacto con la superficie dura, cambia tal compuesto. Entonces, me cambió, pero era consecuencia de mi propia manipulación. La idea es cómo integrarlo. En lo que yo le iba pidiendo que pensara para el futuro, qué pasa con estos compuestos, también después hay formas de chequear que sean estos compuestos los que están variando y si eso tiene algún sentido biológico o ecológico. ¿Ah? Voy a acelerar un poquito, perdón que me estoy diluyendo. Objetivo 2, comportamiento. Esta parte es como bastante más intuitiva, capaz que lo tenía formación más biológica, lo dije antes en el cochino. Esta parte está como bastante más fácil de entender. Lo que hacemos es dañar una planta igual que la dañemos entre las dos colectas y ponemos una planta en un costado de una jaula y otra planta en el otro. Entre medio largábamos 50 adultos y íbamos a contar dónde habían preferido hoy poner. ¿Sí? Ahora puede empezar a sonar confuso porque va a estar todas las combinaciones de daño y comportamiento. Son 4, tampoco son un montón. Pero es dañar con polilla, ver qué hacen las polillas. Luego es dañar con las polillas y ver qué hacen las moscas, a dónde prefieren asentarse. Recuerden que los adultos de la polilla no se alimentan, entonces ver dónde están posados a priori no tiene tanto sentido, por eso contamos los huevos. Las moscas, por el contrario, si bien pueden volar, moverse, ser felices, tienen como cierto compromiso con la planta. Una vez que llegan y se pueden alimentar y no cambia eso, quedan ahí. Y de hecho nosotros sacábamos las plantas para contar al principio como con tremenda delicadeza. Después te das cuenta que, a pesar de que estaban perdidas de la planta y se quedan ahí. ¿Tá? De hecho, ahora después les cuento una cosita más. Y ahí lo que vimos es que la polilla prefiere hoy poner plantas dañadas por polillas, por con específico. Y la mosca prefiere asentarse sobre las plantas dañadas por polillas. ¿Tá? Eso, por más que al principio les contaba que nos parecía un poco contraintuitivo, se comportó de forma similar a lo que observábamos nosotros en los invernáculos cuando íbamos a hacer otras cosas ahí con las plantas del tomate. Luego pasó lo homólogo. El daño en este caso era con, acá hacíamos daño con 75 moscas. Yo no les conté, pero hicimos también la colecta de volante de mosca, lo que pasa es que no quedaba muy largo y repetitivo. Y pusimos esta planta con moscas a ver dónde preferían hoy poner. Y acá se generó como un pequeño problema. Porque ¿qué hicimos? Pusimos una planta que tenía moscas y pusimos más moscas. ¿Qué problema se genera ahí? Se genera el problema de que yo no sé si las moscas que hay en la planta dañada eran las mismas moscas o llegaban otras moscas nuevas. Me acuerdo que creo que fue el miércoles pasado que haciendo una hipótesis de todo esto que se podría enmarcar, hacer todo un montón de cosas. Entonces no hacemos eso, no, podríamos marcar las moscas, lo que sea, no lo hacemos, podríamos alterar genéticamente las moscas, no lo hacemos. ¿Tá? Entonces hubo que pensar más como un diseño. Para empezar, este mismo experimento
nos permitió ver si las moscas que estaban en la planta dañada perfectamente podían haber sido una planta sana nueva y se mudaban para allá a la mitad y todo el ensayo quedaba como raro, porque las dos plantas pasaban a tener la misma cantidad de daño. Eso no pasó. Ese ensayo nos sirvió directamente para ver como este compromiso que existe entre las moscas y su planta hospedera. En este caso lo que hicimos fue dejar las moscas del daño y hacer como una especie de resta corregida por las que se iban muriendo. ¿Por qué lo dejamos? Porque si cuando nosotros soltábamos estas moscas, todas preferían la planta sana se convertía en la planta dañada. ¿Se entendió? Fue como medio... Y si yo suelto todo un montón de moscas, una era la planta dañada y la otra era una planta sana, pero todas las moscas que tenían la planta sana, de pronto tengo dos plantas dañadas. O incluso tengo una planta dañada de ayer y una planta dañada de ahora. Entonces ahí el ensayo se me integraba todo un poco. Entonces por eso decidimos dejar las 75 moscas en la planta dañada para garantizar de que pase lo que pase, la planta dañada es la más dañada. El peor escenario que podría pasar es que, bueno, 75 de estas moscas se fueran para acá y generaran una especie de empate que por suerte no pasó. Lo que pasó fue que las polillas prefirieron hoy poner sobre plantas dañadas por mosca, y las moscas, que ahí nos dimos cuenta que podíamos contarlo de los 3 días del ensayo, porque no manipularla no iba a cambiar mucho la posición de las moscas, en los 3 días se fueron manteniendo. Y de hecho, como esa pequeña diferencia que existe, que parece que cada vez hay más, es por cuáles se van muriendo. Son moscas muy delicadas y se van muriendo día a día y casi por cualquier cosa. Entonces, la tuta, la polilla, siempre prefiere vivorar sobre plantas dañadas, no importa si son dañadas por ella misma o por las moscas. Y las moscas siempre prefieren ir a plantas dañadas, ya sea por la polilla o por ellas mismas. ¿Tá? Eso nos genera algunas posibles preguntas y algunas posibles respuestas. Por ejemplo, que a priori no interesaría el orden en el que colonizar. O sea, no necesito una que vaya primero para que después vaya la otra plaga. En principio se prefieren mutuamente sin importar el orden en el que llegar. El tercer objetivo en lo que estamos trabajando ahora, estamos trabajando con Cami, también trabajó Gian ahí, es ver si nosotros podemos emular todo esto que sucedió, o sea, los primeros 2 años de trabajo, repetirlos, pero ahora, en vez de hacer el daño con alguno de los insectos, lo que hacemos es aplicarle la fitohormona, que es la que desencadena la respuesta defensiva a la llegada de ese insecto. ¿Recuerdan? Como de la primera o segunda diapositiva, yo le dije que cuando atacaba mosca, la planta, mediante el ácido salicílico, se empezaba a defender. Y cuando atacaba la polilla, las larvas, mediante el plasmónico, también se empezaba a defender. Claro, esas plantas no están dañadas, lo que hicimos, bueno, a ver, emular el daño y ver si lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en los resultados acá. Puede que no alcance, puede que no sea solo eso, puede que sean claves visuales, pueden ser que sean otras cosas, así que, pero vamos a hacer lo mismo, comportamiento de ambas especies y inyectar en el masa. Una pequeña cosa más que quería decir antes de terminar, es que nosotros se nos presentó la discusión de si aplicar la fitohormona o aplicar la feromona asociada. Cuando las plantas de tomate son dañadas, la fitohormona hace que se comunique consigo mismo. Y la feromona le avisa a las otras plantas de tomate que, andan en la vuelta a polillas y empiezan a defender. Otra cosa que es interesante que ustedes vayan pensando es, ¿cuál es la ventaja de aplicar la feromona y cuál es la ventaja de aplicar la hormona? ¿Y qué pasa con lo que Bien, eso es una gran pregunta y es una respuesta que nosotros no dimos. Pero, por ejemplo, ¿cómo harías vos para saber qué es lo que necesitas? Sí. Sí. No sé, ella preguntó. En el momento de que vos termines. Sí. A ver, en los ensayos... Bien, sí, esa es la respuesta. En los 2 ensayos no lo dije. Quedaron los insectos, por 2 motivos diferentes. Uno,
La polilla, porque es minadora, se mete dentro de la planta y sacarla implica hacer un daño mecánico, es cortar la planta, sacar, es primero que forcejear con la larva para que salga, y eso encima está reportado de que el daño mecánico cambia la volatilidad de la planta. Entonces, no la sacamos. Y en las moscas, con esto de que en el bioensayo íbamos a dejar las moscas, por eso yo le decía, lo que hacemos con la colecta también. Entonces, todo esto que yo les estoy diciendo es la suma de planta e insecto. Entonces, ¿es el insecto, es la planta cuando le ataca el insecto? ¿Son los dos? Son preguntas como para el futuro. Por eso te pregunto, Claro. Por ejemplo, si no da, una de las posibles respuestas es, capaz que nada de todo esto era, y es como si vos, hay una feromona de agregación que está haciendo la tuta, no sé bien feromonas cuando es especie, ¿no? Pero para explicar tuta y tuta, o mosca y mosca, puede ser eso, y todo el otro volátil no le importa a la... Esa es una posible respuesta. ¿Sí? Está espectacular, pues ya terminó. ¿Y qué controles tendría que hacer para hacerlo? O sea, ¿cómo harías para saber si hay algo que no te debe decir? ¿cómo haría para no cumplir? ¿Cómo harías para hacerlo? Voy a responder todo, porque si no, ya veo que... Porque si pregunta, pero solamente colectas está como un grupo de bichos. Y capaz que las moscas sí, porque los productos y lo compararías con que una colecta vacía, por ejemplo, Aparte o contra la planta, ¿no? aparte que te trata bañada así de cuello. Pero por eso, ¿cómo realmente pueden separar? O sea, que es fácil sacar al bicho de la planta, pues se puede dañar la planta, sacarlo. Eso no es el problema. ¿Cómo haría la colecta para saber que está algo? Entonces, ¿Emite el bicho o es algo que, o no sé, que es otra cosa? O sea, con la planta. necesitaría de una planta o no Claro, pero ahí cómo sabes si es algo que es un cuerpo nuevo de la planta. Sí, pero no hay ningún puesto. Sí. ¿Cómo identificas que es esto? O sea, podés hacerlo también, la colecta volátil bicho, pero ¿cómo sabés? Porque el comportamiento de los chicos como está conmigo, no. Bueno, Y la planta, lo mismo, acá de no. De todas formas, Hacer una confusión igual de o todas sea, formas, recolecta el bicho solo, la colecta de la planta, la colecta del bicho con planta, y la planta acá. Entonces vos comparas todo al mismo tiempo, porque también tenés que asegurarte, como dijiste vos, que tal vez el bicho emite la feromona cuando estás en la planta, y no la emite cuando estás solo. Entonces ahí como que deberías empezar a escalonar y ver. Siempre, o sea, lo que hacemos en ecología química, cuando tenemos que analizar los compuestos, es buscar la diferencia. No buscarlo, o sea, buscar la diferencia en los nuevos. ¿Sabes qué es lo que es nuevos? Nuevo es lo que cambia no es. Bueno, pongo 5 colectas y las comparo entre ellos y voy viendo el tratamiento diferente. Entonces puede ser que, para asegurarme que es una feromona del bicho, mediada por el de alimentación, cuando la planta. Sí. O no, puede ser que no, pero sí, todo lo mismo. Y después lo otro es trabajar con base. Empiezas a buscar los compuestos, te fijas, hay compuestos diferenciales, hay una parte muy interesante que se llama Fairway, que vos ahí buscas un compuesto y te fijas para qué está afectado. Y puede ser que tengas la suerte de que, bueno, no está afectado solo para tuta, o se te cae en tomate. Entonces, hay como que hay que ir como trabajando con eso. Sí, todo eso es el pan nuestro de cada día. O sea, pensar, vieron que cómo se va complejando a la hora de obtener las respuestas. Y a la hora de pensar todo esto, ya sea en el parcial, si quieres, o ustedes en el momento se enfrentan a tener que hacer este tipo de diseños, eso, contemplen todos los posibles escenarios tal y como están haciendo. Bien, ¿Hay preguntas en Zoom? ¿Preguntas en Zoom o preguntas ahora? En Zoom no hay.
Está espectacular. Algo otro muy importante que seguramente vieron con Carmen Andrés, recuerden que trabajan con organismos vivos. Entonces, como él decía que puede depender de lo que vive un organismo vivo, según en qué situación o contexto esté. Todo siempre para hacer un experimento, pero nosotros tenemos en cuenta. Yo no puedo trabajar como si fuera un funcionamiento que lo pongo siempre da igual. El bicho siempre va a tener, o el bicho, la planta, siempre va a tener su particularidad y depende del contexto que esté, va a hacer algo o no. Preguntar si escucha bien, si no ponen el micrófono. ¿Se escucha bien todo lo que han dicho y la discusión? Compañeros. Sí, lo que preguntan es un poco difícil, pero no pasa nada. Sí, o acercarse. Peguen el grito si me escuchan. Sí, por favor, avisen. Sí, eso es lo que... Bueno, ahora la próxima charla la vamos a dar entre Carolina y yo, que somos estudiantes de posgrado en el laboratorio, y les vamos a contar un poco sobre unas técnicas que hemos empezado a trabajar con abejas, que de alguna forma hemos puesto a punto. Y para darle un marco a la presentación, lo que vamos a hacer es presentar estas técnicas en el marco del desarrollo de nuevos productos de uso agrícola y cómo las podemos llegar a utilizar. Muy en general, los pasos para poder desarrollar un nuevo producto comienza con la caracterización química, que para eso vamos a tener que determinar la composición del producto. Y ahí va a depender del tipo de producto. Si son productos de síntesis, bueno, sería caracterizar al principio activo y bueno, ver qué excipientes, qué coadyuvantes hay ahí. Pero si son productos, por ejemplo, botánicos, ahí ya la composición es más compleja, entonces tendríamos que hacer otro tipo de caracterización química. Después de conocer eso, pasaríamos a evaluar la actividad contra la plaga, ya sea, por ejemplo, el insecto que queremos controlar, y bueno, vamos a tener que tener en cuenta cómo lo vamos a aplicar, cuál es el modo de acción de ese producto, si es que se conoce, y las dosis con las que vamos a trabajar. Y luego, otro paso muy importante es verificar la inocuidad en organismos benéficos. Y ahí hay una serie de organismos modelos que generalmente se trabajan, y hoy vamos a ver el caso de las abejas. Y bueno, también es importante tener en cuenta los modos de exposición, cómo esas abejas van a estar expuestas al producto. Y bueno, también lo que les mencionaba arriba, qué dosis vamos a evaluar, cómo se va a aplicar. Y bueno, después de tener un producto que está caracterizado, que conocemos su actividad contra la plaga que queremos controlar, que es seguro en organismos benéficos, es evaluarlo en campo. Que puede ser condiciones en campo o semicampo, y bueno, de nuevo lo mismo, dar dosis, modo de aplicación. ¿Se entiende lo que es un organismo benéfico? Sí. No sé, yo quiero hacer un alimento, yo qué sé, estoy tirando cualquiera, no quiero hacer un yogur. Pero en una parte tengo que tratar de hacer un yogur que esté pasteurizado con bacterias que son dañinas, pero por otro lado tengo que tener en cuenta los probióticos y las bacterias que son beneficiosas. Entonces, esas bacterias las tengo que cuidar, entonces tengo que hacer algo que sea inocuo para esas bacterias, pero me mate. Bien, y bueno, en este marco, y centrándonos en la parte de la inocuidad sobre organismos benéficos, podemos tener dos enfoques, que son complementarios y los dos se deberían realizar. Uno es evaluando efectos letales en dosis agudas,
y eso generalmente se hace con ensayos de toxicidad, por ejemplo, determinando la dosis letal 50 o la concentración letal 50, que eso sería la cantidad del producto que mata el 50% de la población a la que la estoy exponiendo. Dosis letal o concentración letal va a ser dependiendo del modo que se va a aplicar. Y también es importante ver efectos subletales en dosis crónicas. Aquellas dosis que no matan a los individuos, pero sí que pueden tener algún efecto. Y nada más, hay muchos. Hoy nos vamos a centrar sobre abejas y en particular sobre las técnicas que les queremos mostrar, que son aquellos que tienen un impacto sobre la detección, el aprendizaje y la memoria. Y que esto va a estar relacionado directamente con el impacto que van a tener en la polinización. Bueno, como saben, la polinización es mediada por las abejas cuando están colectando el polen y el néctar que usan para alimentarse a ellas y a sus crías, y para poder encontrar a las flores usan claves visuales y también claves volátiles, que se da cinnamona. Son compuestos químicos que producen las plantas y liberan para atraer a los polinizadores y avisarles que tienen una recompensa esperada. Okay. Bueno, entonces, como les dijo Guille, hoy les vamos a hablar de la detección, el aprendizaje y la memoria, y con la primera técnica que les voy a contar yo, que es la electrotenografía, se estudia el proceso de olfacción, y con la respuesta de extensión de probóscide, el aprendizaje y la memoria. Entonces, para repasar lo que vieron en el teórico, el primer paso del proceso de olfacción se da en las antenas de los insectos. Específicamente en los sensibles. En esta imagen, voy a mostrar acá si queda grabado para los que van a verlo por Zoom. En esta imagen se ve el flagelo de la antena de una abeja melífera. Bueno, le falta... Ay, se me fue andando. Bueno, le falta uno de los flagelómeros, y la imagen es un microscopio electrónico de barrido. Después tiene una magnificación y se ve uno de los flagelómeros. Y acá en particular, con otra magnificación más, se ve el sencilio placoide, que es el sencilio que tienen las abejas melíferas. Entonces, acá en esta imagen que vieron en el teórico, este es otro tipo de sencilio basicónico, pero el proceso básicamente es el mismo. A mí me gusta con no. Bueno, entonces, el odorante entra en el sencillo a través de los poros cuticulares, es captado por una proteína que la transporta hasta cerca de la membrana dendrítica de la neurona olfativa, y ahí, como le dijo Andrés, por una diferencia del pH, se da un cambio de conformación de la proteína y se libera el odorante, y ahí es cuando interactúa con el receptor olfativo que está en la membrana del receptor, de la neurona olfativa. Cuando pasa eso, se da un pasaje de iones y se despolariza la membrana y se transmite un potencial de acción a través del axón de la neurona. Y esa suma de despolarizaciones de todas las neuronas olfativas que son estimuladas por determinado odorante para el cual la neurona tiene receptores, es lo que se mide con la técnica de electrotenografía. Entonces, en esta técnica lo que se hace es poner una antena. Voy a hablar después de la imagen. Bueno, entonces, bueno, acá, créanme y después vean las imágenes, que hay un tubo por el cual se está mandando constantemente una corriente de aire humidificada para que la antena no se reseque, y a su vez el tubo tiene un agujerito donde se le pone un cartucho con el estímulo. Entonces, para preparar el cartucho con el estímulo, lo que hacemos es poner una solución de
de cualquier estímulo que vayamos a usar, por ejemplo el linalol, dejamos que se evapore el solvente, así lo que le estamos dando es únicamente el estímulo que queremos usar, y después lo ponemos, en este caso, en un tip de papel de pipeta automática, y le pasamos un pulso de aire por ahí. Entonces, acá se mostraba en la imagen cómo venía el estímulo, y ahí se genera una diferencia potencial entre la base y la punta de la antena, eso pasa con un amplificador y lo podemos poner en la computadora. Entonces, como les dije, la respuesta electrotenográfica está dada por la suma de la despolarización de todas las ondas educativas, y se puede ver como esta caída de potencial. Bueno, un ejemplo de que aplicamos esta técnica fue para evaluar el efecto de acaricidas orgánicos, en este caso timol y aceite esencial de chica, sobre la detección periférica del linalol, que es un compuesto muy común en los volátiles florales. Entonces, para eso lo que hicimos, esto fue en campo, pusimos unas tiras que tenían el tratamiento en las colmenas, y ese mismo día pintamos abejas para saber después cuánta edad tenían cuando las sacamos y el tiempo de exposición. Entonces después a los 12 días las fuimos a buscar y les hicimos, le aplicamos la técnica electrotenográfica y obtuvimos esto, que sería como una curva dosis-respuesta. Trabajamos en más concentraciones, pero acá puse solo 3 para mostrar. Se ve que va creciendo la respuesta con la dosis que se le da, y después de hacer el análisis estadístico vimos que no hubo una diferencia en la respuesta, o sea que al menos para este compuesto, que fue el linalol, y este tratamiento con timol y el aceite esencial de chica, no hubo un efecto, lo cual sería muy bueno, al menos a nivel periférico. Hay que ver después a nivel de memoria. Y bueno, después del proceso de polinización, después de que las abejas pueden detectar esos compuestos, también tienen la capacidad de aprender y memorizar esos volátiles florales, que es una de las claves que facilitan el proceso de polinización. Porque una vez que la abeja reconoce una fuente, una flor como una fuente rica en alimento, la capacidad de aprender y memorizar esos volátiles le permite volver a visitar a esas flores. Y eso se da porque hay dos procesos diferentes que puede hacer la abeja. Uno es la respuesta innata, lo que en inglés se denomina proboscis extension reflex, y con este nombre es que se encuentra en todos lados. Y es una respuesta innata de que la abeja extiende su probóscis, de lo que sería su aparato bucal, cuando las antenas son contactadas con una solución azucarada. Lo que en el campo sería el néctar de las flores. La abeja contacta las antenas y extiende la probóscis para consumir. Pero además, en las flores y en la técnica esta que nosotros usamos, hay un estímulo condicionante que puede condicionar esta respuesta, que son los compuestos volátiles. En el caso de las flores, los volátiles de esas flores. Y se da una asociación entre los dos, donde la abeja está contactando sus antenas con la solución azucarada al mismo tiempo que está siendo expuesta a los volátiles. Entonces asocia al alimento con ese compuesto volátil, que puede ser un compuesto volátil único, en general cuando trabajamos en el laboratorio, o una mezcla de los volátiles que están emitiendo las flores. Y este proceso asociativo es el que nosotros utilizamos para evaluar aprendizaje y memoria en las aves. En el aprendizaje lo que hacemos es ver básicamente cuántas veces tenemos que asociar las dos variables para que empiece a reconocer esos volátiles como un predictor de que va a ser alimentada, y en el caso de la memoria, que puede ser a corto o a largo plazo, ver cuánto tiempo permanece esa asociación en la abeja. En nuestro caso, lo que hacemos es en ciclos.
y esto es un poco complicado de explicarlo, un ciclo completo, que sería la fase de aprendizaje, dura, lo muestro en esta escala de tiempo porque es lo que nosotros optimizamos, que es lo que estamos usando, que dura 59 segundos, y lo que hacemos es tener a la abeja restringida en sus movimientos, solo le dejamos libre las antenas y el aparato bucal. Los primeros 17 segundos va a estar expuesta solamente a aire. La tenemos ahí, le estamos tirando aire. A los 17 segundos va a empezar a estar expuesta, ahora después le voy a mostrar el sistema que utilizamos, a los volátiles, que es lo que muestro con esos puntitos de colores. Entonces, durante 3 segundos va a estar expuesta solamente a los volátiles. Y es en ese momento, entre el segundo 17 y el segundo 20, que vamos a registrar si está extendiendo o no la probóscide. Y ese va a ser nuestra variable de respuesta. Si extiende, lo vamos a montar como una respuesta positiva, si no lo extiende, como una respuesta negativa. Y luego de ahí es que vamos a asociar con la solución azucarada, que lo represento con este punto amarillo. Entonces, a partir del segundo 20 hasta el 23, lo que serían 3 segundos más, va a estar expuesta a los volátiles florales al mismo tiempo que le estamos tocando la antena con la solución azucarada y le permitimos que se alimente. Entonces va a ser durante esos 3 minutos que va a estar la asociación entre las dos variables. Y luego de eso, ¿qué dije? Son segundos. Como lo muestra acá, yo puedo decir cualquier cosa, pero háganle caso a lo que está en la diapositiva. Y luego, de nuevo acá, estos 16 segundos va a estar expuesta solamente al aire, y después los últimos 20 segundos la dejamos ahí tranquila para que sea capaz de asociar las dos variables. Entonces, si tenemos abejas que nacieron en el laboratorio y nunca estuvieron expuestas a los volátiles, la primera vez que le voy a presentar los volátiles no va a lograr responder porque todavía no hizo la asociación, porque la asociación es después. Eso es lo que sería el primer ciclo. En el segundo ciclo va a haber un porcentaje de abejas que acá va a extender la probóscide, porque en la primera vez asoció que con ese volátil va a venir la recompensa de la solución azucarada. ¿Se entendió cómo es el ciclo? Y bueno, el aprendizaje son 5 ciclos completos y cada uno está separado por 15 minutos. Este es el sistema que nosotros utilizamos. Logramos construir un liberador automático de estímulos, que lo hicimos junto con el taller de instrumentos de facultad, porque imagínense lo difícil que sería estar tirándole los volátiles, tocarle la antena, permitir que consuma eso, todo manual. Entonces lo que hicimos fue, bueno, la parte de la liberación de los estímulos va a ser automática. Eso de tirar aire limpio, después el volátil, después aire limpio y después no le tira nada, eso es todo automático. Solo nosotros lo que hacemos es apretar este botón y eso se hace solo. Nosotros lo que tenemos que hacer manualmente es tocarle la antena y permitir que se alimente. Y eso lo hacemos, tiene una serie de LEDs de diferentes colores que nos va avisando cada cosa. Cuando prendemos nos avisa que se encendió el ciclo, después cuando empieza a liberar el estímulo prende otro LED, que lo que quiere decir es que se está liberando el volátil. A los 3 segundos prende otro LED que nos dice que ahí tenemos que tocarle la antena. Y ahí viene asociado un timbre también, por si no vemos, que escuchemos que tenemos que hacer. Y acá, no sé si se logra ver bien, lo que tiene son 2 brazos. En uno de los brazos lo que se hace es poner lo mismo que hace acá, un papel de filtro con el estímulo volátil, y por el otro brazo va a circular solamente el aire limpio. En esta parte tiene un motorcito con una llave de 3 vías, y lo que hace es seleccionar por cuál de los brazos es que está pasando el aire. Cuando pasa por el brazo que tiene el papel de filtro, la abeja que está en esta zona, acá lo que se ve es la salida, y acá está la abeja. Si está pasando por la llave está abierta para que pase por donde está el aire limpio, va a estar expuesta a aire limpio. Cuando gira y
y está pasando por donde está el papel de filtro, la abeja está expuesta a los volátiles. Este es un poco contarle el sistema que tenemos. Y bueno, ¿cómo vemos los resultados de esto? Les presento los resultados de un artículo en el que hicieron acquisition, es la fase, lo que nosotros llamamos la fase de aprendizaje, y son curvas de aprendizaje. Lo que hace es, como ven, como yo les decía, en el primer ciclo, 0% de las abejas tuvo una respuesta, pero luego empieza a aumentar. Quiere decir que, por ejemplo, acá un 50%, si querés marcar en lo de sur, acá es... No. ¿A qué me invitan? Para. Esto queda grabado. Este punto que corresponde al 50%, la respuesta FAIR quiere decir que el 50% de las abejas que tuvieron ese tratamiento, que en este caso es el control, tuvieron una respuesta positiva en el ciclo 2 y que luego aumentaron. Y las otras dos curvas de abajo son abejas que estuvieron expuestas en imidacloprid, que es un insecticida neonicotinoide, que acá estamos trabajando midiendo efectos subletales, porque estas abejas las tengo vivas. O sea, esa dosis no las mata, pero sí hace que tengan una curva de aprendizaje menor. O sea, hay una proporción menor de abejas que logran asociar los volátiles con la recompensa. Y en la retención, que sería la memoria, lo que vemos es nada más el porcentaje de abejas que todavía tienen la capacidad de retener la información de la asociación. Lo que no les dije es que cuando medimos memoria, lo único que hacemos es le tiramos el volátil nada más. Porque como solo queremos saber si se acuerda ya, el aprendizaje ya fue, solo mido a ver si se acuerda. Entonces le tiro solo el volátil y veo si extiendo o no. Guille, ¿cuánto tiempo? Y eso, como les decía, puede ser corto o largo plazo. Puede ser a las 2 horas, puede ser a los 30 minutos, a las 2 horas, 24 horas, 48 horas. Ahí también va a depender un poco de cuánto logren sobrevivir las abejas, o sea, cuánto tiempo después que les pongo, porque como les decía, la tenés restringida, ahí que no se mueve, la tenés que alimentar, porque claro, la estás perturbando bastante. Entonces, eso uno puede elegir a ver cómo va a trabajar con eso, y hay reportes, he visto 48 horas, se evalúan memoria. Y acá lo mismo, lo que se ve es que, por ejemplo, el imidacloprid, en esta dosis, cuando consumen 0,25 nanogramos de imidacloprid, van a tener una memoria menor. O sea, no tienen la capacidad, hay una menor proporción de abejas que retienen la información comparado con los controles. Bueno, como a modo de resumen de toda la presentación, decirles que el estudio del aprendizaje y la memoria, utilizando la técnica PER, puede ser complementado, como estamos haciendo nosotros, con el estudio del proceso periférico de acción por medio del LDAG, resultando en un abordaje complementario que abarca 2 procesos relacionados con la polinización, y que para nosotros es muy importante porque estas técnicas no se estaban usando con abejas. La técnica de AG se está usando en el laboratorio, pero no con abejas, para se empezó a utilizar con abejas. La técnica de PER no se estaba utilizando en nuestro laboratorio, como una técnica nueva que tenemos disponible. Y esto puede ser utilizado con abejas expuestas a lo que a ustedes se les ocurra. Hoy lo vimos en el marco del desarrollo de un nuevo producto, puede ser con lo que se les ocurre, para evaluar efectos subletales. El PER también puede ser con mariposa. Y el EAG con otros insectos también. ¿Los volátiles de qué eran? En el caso que les mostré, ahí usan un hexanolo, que es un componente que está en las flores y también es un componente de la feromona de alarma. Claro. Lo mismo, hay reportes con todos los volátiles que se les ocurre.
ocurra. También hay trabajos muy interesantes en que hacen este proceso de aprendizaje con una mezcla de volátiles y después evalúan cuál de esos volátiles son los que utilizan para reconocer a la mezcla. Porque no es de una mezcla que yo les doy para aprender, no aprenden la mezcla, sino que utilizan compuestos, algunos compuestos de esa mezcla para reconocerlos. Entonces, hay mucha cosa con los volátiles que se les olvida. El estudio de la memoria en el laboratorio se hace con un corto tiempo, obviamente por las condiciones en las que se puede tener a las abejas en el laboratorio. En realidad, en la vida real, ellos tienen una memoria muy larga, porque, por ejemplo, pueden aprender que el olor de la colza, por ejemplo, después no está más el recurso por un largo tiempo, y vuelve a estar disponible el recurso viene una abeja con ese olor, y ahí ellas recuerdan que, por ejemplo, la ruta para ir, aunque ya no esté más en ese mismo lugar. Bueno, tienen que preguntar. ¿Alguna pregunta en Zoom? ¿Nunca evaluaron o nunca viste combinar esto con el color de los globos? En una de las primeras diapos, cuando ella habló, decía lo de Clau, los volátiles y claves visuales, y la respuesta es no. No lo hemos probado porque sería otro, no se utilizaría, por ejemplo, este dispositivo. Porque este es para, hay formas de hacerlo, o sea, claves visuales, claves táctiles también le tapan los ojos a las abejas. Y ven, por ejemplo, la textura de lo que están tocando con las antenas, y ellas puedan reconocer diferentes texturas, y también con lo de las claves visuales. Con mariposas se usa mucho entonces, en Alemania, el equipo de trabajo lo que hace es trabaja justamente con claves visuales, y no me acuerdo si no con diferentes longitudes de onda, claves olfativas en orientación de mariposas para la representación del recurso. Y esto que nosotros lo usamos con abejas melíferas, abejas que mayormente vemos en todos lados, pero también se puede hacer, por ejemplo, con abejorros. Hay grupos de investigación que trabajan con abejorros. ¿Querés que te pase la diapo? Ni siquiera tenemos tu presentación. Yo tengo una para empezar eso del tema de cómo influye el bicho. Lo que usaba, me parece. ¿Por qué usaba bichos si ibas 12 días después a buscarlos? ¿Por qué usaba bichos 12 días después de la condena? ¿Solamente por la exposición? Claro, porque queríamos que tuviera cierto tiempo. El mismo día que los marcábamos, o sea, los marcamos en el día de emergencia, por el día de... Es increíble, porque la verdad me gustaron y la dejaron de vuelta en la carrera. Aunque no sé si quiero hablar. Es increíble. Sí, agarramos cuadros de abejas que estaban por emerger. Cuando estaban emergidas, las pintamos, agarramos una por una, las pintamos en un marcador, después las pusimos en la colmena y el día que pusimos la ruta de tranquilo. Y además de hacer a los 12 días, o sea, fueron 12 días de tratamiento, tenían 12 días, pero después también lo hicimos cuando tenían 40 días. Y después de aplicar el video. ¿Y solo por 12 días de aplicación o no tiene un motivo? Esas primeras se estaba olvidando la anarquía, y después como que cuando tuvimos que pintar, de cuánto fue, como de 5 o 8 veces más abejas de la que necesitaba, para que se mueren y todo eso. Los que trabajan con abejas y niñas, pero que hasta los 10, 12 días vamos a poder recuperar la abeja. Y después de 40 realizas fotografías. Claro. Claro, Y es mucho más difícil encontrar un ejemplo de la claro, después de la gran mortalidad cuando ya están cayendo por ahí.
¿Y cómo es? Ah, son de esas primeras. Y la novela recondición. Es un panel de manera. Claro. ¿Los del Zoom están ahí? Igual. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Lo moví y aparece cada noche. Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Federico Teñanes. Lo que les voy a presentar fue el más malo de Con el trabajo la biología de las ciencias. ¿Sí? Y lo que les voy a presentar es bueno, lo que está hecho hasta el momento de mi tesis de maestría, que tiene dos grandes objetivos, que abordan distintas estrategias de control de drosófilas y cookies, que ahora les voy a presentar, pero uno es el uso de enemigos naturales, locales, y la otra es la técnica del insecto estéril. Pero vamos a hablar sobre el primero, y por eso la charla la titulé Detección y efecto comportamental de semioquímicos volátiles y parasitoides de Hymenoptera de Suzuki. Y Suzuki es un díptero, es un drosofílido, también conocido como la mosca de alas manchadas, que es nativo del sudeste asiático. Arriba a la derecha se muestra el macho, por eso se le atribuye ese nombre. Pero no fue hace 15 años que adquirió distribución mundial y es un gran problema agronómico, y en gran parte debido a que las hembras tienen un ovipositor aserrado, como muestra acá la imagen, y eso le permite depositar sus huevos en el interior de la fruta. Pero no lo hace sobre cualquier fruta, sino que lo hace sobre fruta en proceso de maduración, a diferencia de otras drosófilas que utilizan sustratos más sobremaduros para oviponer. Y es plaga de frambuesa, frutillas y arándanos, más que nada. Estamos hablando de que Suzuki puede incidir en ese momento de la maduración de la fruta. Y el hecho de que incida tan tardíamente, es decir, tan próximo a la cosecha, limita en gran medida el uso de insecticidas y ha impulsado la búsqueda de distintas estrategias para mitigar a la especie. Y una de ellas es el control biológico por parte de parasitoides. Ustedes creo que saben que los parasitoides bueno, son insectos que requieren de otro artrópodo, por lo general un estadio inmaduro de otro artrópodo, de otro insecto, para completar su ciclo de vida. Y cuando ese otro artrópodo, que le llamamos hospedero, es una plaga, bueno, nosotros nos aprovechamos de esa cualidad. Gerardo de la Vega, el tutor, en su pasaje por Uruguay, estableció la cría de estos tres parasitoides microhymenópteros: Leptopilina boulardii, es un parasitoide de larva, como bolita; Pachycrepodium lentinia, es un parasitoide de pupa, también cosmopolita; y Trichopiana strefa, que es en el que más me centro yo, es un parasitoide de pupa que tiene distribución más regional. Entonces, bien, volviendo a Suzuki y el ciclo de vida, que es bastante acotado. Estamos hablando que, bueno, esto depende mucho de las condiciones, pero en 14 días completa su ciclo biológico, arrancando por la izquierda, y en el sentido horario tenemos una hembra adulta populada, va a ir a buscar una fruta para depositar sus huevos en el interior de la fruta. En 24 horas eclosiona una larva 1, que va a pasar por 2 estadios larvales más. Se va a ir alimentando de la punta del fruto, y al 10º día va a alcanzar el estadio de pupa. Al 10º día, la fruta, esto es un dibujo, una imagen, pero se encuentra bastante deteriorada. Entonces, si acoplamos los ciclos de los parasitoides, tenemos que Leptopilina boulardii es un parasitoide, endoparasitoide coinobionte de larva, por lo que pone un huevo en la larva, pero esa larva va a seguir con vida hasta un punto que va a morir, y va a continuar el desarrollo del parasitoide. Por otra parte está Trichopiana strefa, que es un endoparasitoide idiobiante de pupa, que lo que hace es poner el huevo dentro de la pupa, dentro del pupario y dentro de la pupa, y mata enseguida a su hospedero.
lejos de ser la solución esta, el uso de parasitoides, porque como se habrán dado cuenta, la incidencia de estos bichos es cuando la fruta ya está deteriorada, ya está atacada, es integrar esta estrategia en un manejo integrado de plagas y tratar de reducir los niveles poblacionales de Suzuki. El ciclo de los parasitoides ronda los 25 días, es bastante más largo que el de Suzuki. Entonces nuestro objetivo acá es ver cómo estas hembras de los parasitoides se encuentran a su hospedero a través de claves químicas volátiles. Entonces, en el estudio de las interacciones triclópicas de la ecología química, digamos, hay como un ABC metodológico que es caracterizar los olores que están involucrados, ver el efecto en el comportamiento que tienen y, bueno, ver qué compuestos están efectivamente detectando. Entonces nosotros arrancamos con colectas de volátiles, de frutillas. Vamos a trabajar solo con frutillas. Y queremos ver, bueno, en el medio de flechas, queremos ver cómo Suzuki le cambia el perfil de volátiles a la fruta y ver si esa diferencia, si es que la existe, es atractiva para los parasitoides. Para eso establecimos dos tratamientos, uno que es frutillas infectadas por Suzuki y otro el control de la infestación. En ambos tratamientos implica una colecta inicial como para tener un punto de partida de los olores que están allí, y las colectas se realizan de la siguiente forma: dentro de incubadoras se embolsa una frutilla por planta. Ahora voy más al detalle en esto. Pero en el caso del tratamiento infestado por Suzuki, a esa frutilla que se le colectó, se enjaula con 3 hembras adultas de Suzuki por 24 horas para infestarla. Transcurridas esas 24 horas se desarman, se incuban, y al 5.º día y 10.º día se realiza nuevamente otra colecta por 24 horas cada uno. Así brevemente Fede lo comentó, pero Fede, por ejemplo, colecta de la planta entera. Nosotros, como nos interesa como fuente de olor la fruta, el fruto, en este caso la frutilla, lo que hacemos es envolver una frutilla con una bolsa de poliéster. En la parte superior se permite el ingreso de aire, que es filtrado ese aire, con carbón activado, y en la parte inferior hay una pipeta que contiene el material absorbente, que está conectado a una bomba de succión. Esa bomba de succión lo que va a hacer es ingresar el aire a la bolsa, y esos volátiles que está emitiendo la frutilla son arrastrados hacia la pipeta Pasteur, donde está el absorbente, y los volátiles van a quedar retenidos allí. Culminada las 24 horas de colecta, tomamos la pipeta, eluimos esos volátiles con hexano, se le agrega un estándar interno, se concentran y se pinchan en GC masas para identificar los compuestos. Y la otra parte, la otra fracción, se reserva para realizar ensayos, más que nada de electroantinografía. Ahora bien, la parte de análisis de volátiles todavía está en proceso, digamos, no tenemos los resultados para mostrarles, pero sí tenemos resultados del comportamiento de los insectos, que bueno, algo nos van a decir sobre esos perfiles de volátiles. Lo que hacemos es al día 10 u 11, son ensayos de olfatometría, que consisten en observar el comportamiento de un insecto a la vez que estamos exponiendo a olores. En este caso utilizamos un tuberí, que es el más simple de todos. La avispa se libera en la base y por los brazos se canalizan los olores. En este caso, del lado izquierdo la frutilla infectada, del lado derecho la frutilla con flor. Y evaluamos individualmente hembras que estén alimentadas y pareadas de 7 a 10 días de edad por un tiempo de 3 minutos. ¿Son frutillas de la misma planta? En este caso sí, son frutillas de la misma planta, que es un poco mejor porque, bueno, estás viendo como que de forma más dirigida va a cierta parte de la planta. Y lo que, bueno, lo evaluamos por 3 minutos, eso es totalmente arbitrario, uno lo define a priori. Y los parámetros que se evalúan acá son la primera elección, posición final y tiempo de residencia. Como resultados muy preliminares, porque estamos hablando de 23 réplicas, tenemos que estos son gráficos de barras que representan conteos expresados de forma porcentual. Hacia la izquierda la frutilla atacada,
hacia la derecha, frutilla control, vemos que hay una tendencia muy clara hacia la frutilla infestada para la primera elección y la posición final. La primera elección, obviamente, es la primera rama que elige, y la posición final es donde se encuentra esa avispa a los 3 minutos. Y el tiempo de permanencia en cada sección del dispositivo también es muy claro que permanece más tiempo, en promedio, en el brazo del estímulo. Estos son segundos. Entonces tenemos que estos olores que estamos evaluando desencadenan una respuesta, una búsqueda bastante activa en estas avispas, porque un 75% de respuesta en estos ensayos es bastante aceptable, y que además las frutillas infestadas son preferidas por Trichopria nastrefa. Esto tiene sustento estadístico, digamos. Entonces, bien, para que nosotros le podamos atribuir un comportamiento a un insecto que se deba a los olores, esos olores tienen que estar siendo detectados, porque puede ser que se cumpla la inversa, que detecte, pero que no responda, o sea, que sean olores irrelevantes, pero si estamos viendo un comportamiento, claramente está detectando algo y puede, grandes chances de que esté explicando esa respuesta comportamental. Entonces, en las técnicas electrofisiológicas, como muy bien les explicó Caro, todo el mecanismo molecular, hay dos grandes variantes, una es EAG, la que les explicó Caro, la otra es a ese mismo setup experimental, acoplarle un GC, se pasa a llamar GCAD, entonces lo que uno hace es inyectar esos volátiles que colectó previamente en el GC. El equipo lo que va a hacer es, perdónenme los químicos, separarlo en el tiempo, y una parte va a ir a un detector interno del equipo, que nos va a dar este tipo de salidas, un cromatograma, en donde es intensidad en función del tiempo, y al menos cada pico es al menos un compuesto. La otra fracción que divide el equipo se la va a ofrecer a la antena, eso, cada compuesto separado de la mezcla a distintos tiempos. Entonces, la otra salida que uno obtiene es el trazo del EAG, digamos, en donde uno tiene una cierta línea de base que le está indicando la diferencia de potencial que hay entre los extremos de la antena, y llegado el momento de que de la columna salga un compuesto que sea activo a nivel de las antenas, se va a generar una diferencia potencial en la antena, como ahí muestra la figura, justo con el mayoritario. Entonces, nosotros sabíamos que por los ensayos de olfatometría, las avispas eran capaces de discernir entre estos olores y preferir uno. Entonces, cierta diferencia a nivel de la química volátil tiene que existir. Como un primer intento, lo que hicimos fueron ensayos de EAG, en donde cada barra vertical de arriba indica el momento en que se le libera un pulso de aire que va a pasar por donde están estos volátiles dispensados, y se los ofrece a la antena. Y abajo tenemos el registro de la antena, que es la diferencia de potencial, de nuevo, en función del tiempo. En el primer caso tenemos el solvente, el hexano. La respuesta es muy menor, posiblemente sea mecánica la respuesta. Los siguientes tres son frutillas infestadas, y los últimos dos, frutilla control. Vemos que la frutilla infestada provoca una mayor diferencia potencial a lo largo de la avispa. En este caso fue con Trichopria nastrefa, pero bueno, esto nos impulsó a, bueno, nos decía que efectivamente había algo distinto las frutillas infestadas que desencadenaba esta respuesta. Entonces nos pasamos a hacer GCAD con frutillas infestadas al día 10, con los volátiles, y obtuvimos este tipo de resultados, en donde parecen responder casualmente a los tres compuestos mayoritarios, que bueno, fueron posteriormente identificados como ésteres frutales. O sea, acá no es algo que esté proviniendo de la pupa per se, si quiere, pero es consecuencia del ataque. Y esto se aplicó tanto para Trichopria como para Leptopilina.
Entonces, a modo de cierre y de resumen, tenemos que en Uruguay hay parasitoides establecidos, que son nativos, pero bueno, están establecidos, adaptados a las condiciones locales, y pueden utilizar a Suzuki como hospedero. A su vez, para uno de ellos, que es la trepa, los olores de la fruta a consecuencia del ataque de Suzuki resultan ser atractivos, por lo que eventualmente liberaciones a campo de estos parasitoides podrían dar con su hospedero, parasitarlo. Y como les dije, estos ésteres que parecen identificar, que son los mayoritarios, que detectan a nivel de antenas, son ésteres frutales. Y ambos parasitoides lo detectan. Este objetivo de la tesis tiene otro apartado, que es, si bien la respuesta, el comportamiento es bastante buena hacia las frutillas infectadas por Suzuki, queremos ver si la podemos mejorar más. Tratando de aclimatar a los parasitoides o reexponerlos, o bueno, tratar de que aprendan a, ok, puedo parasitar una pupa si tengo este olor de fondo. Y que después la respuesta sea mejor. Gracias. Sí, que lo aplaudí, yo fui el único que Sí, igual trataba mucho más. Y éramos dos, ¿verdad? Bueno, tiene una pregunta. Esas pruebas que existen por los valores de la frutilla infectada y infectada, ¿se necesitan las dos tarifas? Todavía no, es solo la tricopría, pero la idea es esa. O sea, estoy a mitad de camino, la mayoría todavía. Bueno, sí, perdón, no. Traté de poner la imagen arriba como para decir que está trabajando aquí. Bien. ¿En el Zoom hay alguna pregunta? No. Hay no tienen que estar copuladas. Porque no son partenogenéticas, digamos. No, pero en el caso de las avispas, son partenogenéticas y pueden parasitar pupas sin estar copuladas. Eso es una ventaja adicional para usar las pupas. Las moscas tienen que estar copuladas. Sí, la colecta de Sana y la colecta de Sana y atacada es, o sea, comparas antes y después, ¿no? Sana y atacada, está sana y infectada. Pues la comparación de volátiles en una previa, o sea, antes de infectar, y comparaste cómo era el perfil normal para ese comillas con posteriores infectados. Sí, es la idea. Y pensaste que comparar hacer una cuerno de patome con usar una fruta, o sea, la misma planta con dos frutos, uno infectado y otro no, puede variar. O sea, te puede afectar que si yo infecto uno, cambie un poco el perfil de volátiles de control. No estoy en condiciones de probarlo, pero sería bueno que cambie, que haya un efecto más común que el cítrico que explicaste. Bueno, acá serían incluso la misma planta, pero puede haber eso. Estamos medio en hora, ¿no? Sí. ¿Qué quieren hacer? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Irnos y no ver el mango o irnos y no ver el mango? No, vamos a... Sí, están, o sea, perdonen, nos pasamos, algunos de nosotros más que otros, prometido 10 minutos o 15. Pero el video de Mario está colgado, igual que esto lo vamos a colgar. El viernes que viene está el cursito por el laboratorio, no se lo pierdan, porque está bueno, muchas de estas cosas se materializan en los equipos que usábamos y eso. Y Igual que no puede venir están los videos, o sea, la pandemia dejó videos de todos, pero está. Bella, está bueno. ¿Sí? No, vamos a ir y ahí. Estados Unidos, bueno, ¿qué hacen? No, Bueno. al lado del laboratorio que se ve de sí. Cuando seamos, nos dividimos porque no podemos estar con 4 y todos vamos a ir a todos. Bueno.